Lunes 17 de julio de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomados del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 34 al capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. El que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, querida familia, nos encontramos con uno de esos evangelios que, si se interpretan de manera equivocada, podrían terminar dando una enseñanza errónea sobre la figura de Jesús. Es que el evangelio comienza con que Jesús dice que Él no ha venido a traer paz, sino espada. ¿Cómo se puede contrastar esto con la cantidad de veces en que Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy, la paz esté con vosotros? ¿Cómo es posible que de repente Él diga: no vengo a traer paz, y luego diga: la paz con vosotros? Es que es precisamente por esto que necesitamos interpretar adecuadamente la palabra de Dios, porque un texto fuera de contexto forma un pretexto. Escúchame muy bien. Cuando un texto se saca del contexto, entonces se forma un pretexto. Obviamente Jesús es el príncipe de la paz, así se le reconoce en el libro del profeta Isaías, y obviamente Él viene a traer paz. Sin embargo, lo que el Señor está diciendo en el Evangelio de hoy es que quienes le sigan a Él, aunque siguen al príncipe de la paz, tarde o temprano terminarán desafortunadamente generando división. Y vamos a ver por qué esto sucede. Vamos a ver tres mensajes de este Evangelio. Primero, Jesús es el primero. Segundo, seguir a Jesús hacia la cruz. Tercero, los profetas de Dios. Vamos con el primer punto. Jesús es el primero. Dice el Señor algo verdaderamente sorprendente. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Vamos a ver. ¿A quién podemos humanamente querer más que a nuestros padres? ¿Y los padres a quién humanamente pueden querer más que a sus propios hijos? El Señor ha puesto un ejemplo verdaderamente extremo para dejarnos claro qué es lo que nos quiere decir. Y significa esto: ni siquiera el profundo amor que los hijos tienen a sus padres. Pero es que ni siquiera el profundo amor que los padres tienen a sus hijos puede igualarse al profundo amor que le debemos tener a Dios. Es decir, el amor de Dios debe estar por encima incluso del amor que tenemos a nuestros familiares. Y en este orden de ideas, el Señor nos está diciendo que si se llegara a dar una situación en que tuviésemos que escoger entre el amor que le tenemos a Él y el amor que le tenemos a nuestra familia, debemos, sin lugar a dudas, escoger el amor que le tenemos a Dios. Pensemos, por ejemplo, en aquellos jóvenes que sienten un llamado a la vida consagrada. Y desafortunadamente hay ocasiones en que los padres, por prejuicio, no quieren que su hijo responda a esa vocación. Pues, queridos amigos, el Señor aquí es claro y radical. Primero es el amor a Dios. No está diciendo con esto el Señor que una persona, por andar rezando en grupos de oración, incluso en cosas bellísimas como la Santa Misa, descuide los deberes que tiene para con su familia. A esto no se refiere el Evangelio.
Se refiere, repito, a aquellas situaciones extremas en que por alguna razón los mismos familiares se constituyen en obstáculo para acercarse a Dios. Pues lo que el Señor está diciendo es, hay que superar estos obstáculos. Hay que superar estos obstáculos. ¿Significa entonces que no debemos amar a nuestra familia? ¿Significa que debemos oponer amor a Dios y amor a nuestra familia? De ninguna manera. Es más, el Señor en los mandamientos nos dice que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también nos dice que hay que amar a nuestro prójimo y que hay que honrar a padre y madre. Lo que el Señor está poniendo aquí es el orden. Primero a Dios y luego a los demás. No primero a los demás y luego a Dios. Y la razón es esta. Cuando uno ama primero a Dios, entonces y solo entonces puede amar en verdad a los demás, incluso a su familia. Porque un amor al prójimo, a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, que no esté fundado en Dios, será siempre un amor limitado, un amor bastante imperfecto, un amor bastante manchado de egoísmo, un amor solo sentimental. Pero cuando primero amamos a Dios, cuando primero ponemos en la base de nuestra relación con el prójimo, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, esposos, etc., cuando ponemos a Dios en la base, entonces podemos en realidad amar a los demás como ellos deben ser amados, no idolatrándolos, no poniéndoles por encima de cualquier otra cosa. Porque lo que sucede cuando terminamos idolatrando a alguna otra persona es que cuando esa persona nos falla, se nos acaba el mundo. Y se nos acaba con justa razón, porque le hemos puesto a esa persona en la posición de Dios. El Señor nos dice, no, ellos no son dioses, yo soy Dios. Ellos te pueden fallar, yo no. Ámame primero a mí, para que aprendas a amarlos a ellos como criaturas y no como ídolos. Y una vez los ames como debes amarlos, entonces tu amor les va a llevar al cielo. Entonces el amor que ellos te tienen te sirve para la eternidad. Jesús es lo primero. Dios es lo primero. Y cuando le amamos en verdad a Dios, entonces aprendemos en realidad a amar a nuestro prójimo. Segundo, seguir a Jesús hacia la cruz. Dice el Señor, el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Amigos, ¿cuántas veces quisiéramos que el Evangelio fuera solo cosas bellas, hermosas, que nos hablara solo del perdón, de la misericordia, del amor de Dios? ¿Y cuántas veces quisiéramos desaparecer todos los versículos bíblicos que nos hablen de renuncia, de cruz, de sacrificio, de persecución? Pero la Biblia es completa y no la podemos leer de manera parcializada. Debemos leerla como está. El Señor nos dice que hay que amarle en la mesa, pero también hay que amar en la cruz. Hay que amarle en el banquete de la última cena, donde estaban todos los apóstoles, pero también hay que amarle en la cruz, donde todos habían huido, menos uno, Juan, que estaba allí gracias a su amor a la Virgen. Nosotros debemos amar a Jesús hasta la cruz. Amarlo en verdad. Amarlo incluso en los momentos difíciles. Y es que es relativamente fácil amar a Dios en los momentos fáciles, en los momentos buenos, en los momentos agradables. Amar a Dios cuando todo marcha bien. Amar a Dios cuando el amarle no me significa ninguna renuncia. Pero inevitablemente llega el momento donde amar a Dios implicará sacrificio, implicará renunciar a ciertas cosas, implicará cargar la cruz y seguir a Jesús. Y entonces allí vamos a abandonar el amor que le tenemos a Dios. Si es que llegara a suceder esto, que amamos a Dios solamente en las buenas, pero en las malas le dejamos a un lado, en realidad descubriríamos que nunca hemos amado en verdad a Dios, sino que amábamos lo que Dios nos hacía sentir. En las buenas, Dios me hace sentir cosas maravillosas, me siento bendecido y por eso amo a Dios. En el fondo no amo a Dios, sino que amo lo que Dios me da, porque si en las malas, en los momentos duros, en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos de aridez, ya no amo a Dios, entonces ahí estoy demostrando, desafortunadamente, que me interesaban las cosas que Dios me daba, pero no me interesaba Dios. Por eso debemos aprender a seguir a Jesús hacia la cruz. Tercero, los profetas de Dios. Y dice el Señor, el que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado.
Aquí el Señor está hablando de los profetas, es decir, aquellos que actúan en nombre de Él. Debemos aprender a discernir los profetas que el Señor nos da. Y en cada tiempo el Señor suscita profetas. En cada tiempo el Señor suscita personas llenas del Espíritu que nos van comunicando su palabra, que nos van dando luces en situaciones difíciles. Ahora, por ejemplo, nos encontramos en un tiempo de mucha confusión. Basta entrar a Internet para darnos cuenta que existen 1000 teorías sobre cada tema y cada una se presenta de una forma realmente convincente. Hoy más que nunca necesitamos discernir los signos de los tiempos y para ello nos ayudan los profetas de Dios. Nosotros debemos recibir esos profetas porque recibiéndolos recibiremos a Cristo y al Padre Celestial. ¿Cómo discernir entonces hoy cuál es un profeta? En primer lugar, aquellos que se mantienen fieles a la Iglesia, a lo que la Iglesia nos ha enseñado durante 2000 años. Es decir, aquellos que predican y defienden la verdad. Pero atentos, que además hay otra señal, otro signo que acompaña al profeta. No solo la defensa de la verdad, porque hay personas que defienden la verdad sin caridad, hay personas que defienden la verdad humillando a otros, hay personas que defienden la verdad y pareciera que lo hacen más por soberbia que por amor mismo a la verdad. Entonces a la verdad la debe acompañar la caridad. Los profetas se disciernen cuando defienden tanto la verdad como la caridad y no caen en la trampa de terminar faltando a la caridad, traicionando la verdad, o en la trampa contraria, terminar traicionando la verdad en nombre de la caridad. Ni una ni otra trampa. El profeta es aquel que se mantiene en la verdad, pero se mantiene en la caridad, que se mantiene en la verdad y la defiende, pero la defiende con tanto amor, la defiende con tanta dulzura, la defiende con tanta caridad, que no cabe duda que allí nos está hablando un profeta del Señor. Esos son dos signos, esas son dos señales que nos pueden servir para identificar los profetas de hoy. Las personas que escuchas, los videos que oyes, la gente que sigues, ¿hablan la verdad? Pero atentos, ¿la hablan con caridad? ¿O acaso hablan solo de verdad sin caridad? ¿O acaso hablan solo de misericordia sin verdad? Verdad y caridad. No a la verdad sin caridad, no a la caridad sin verdad. Oremos. Amado Señor, hoy renuevo mi amor por ti. Hoy renuevo mi fidelidad. Hoy renuevo mi entrega. Tú, Señor, eres lo primero en mi vida. Te pido perdón por todas las veces en que he pospuesto este amor a ti por amores terrenos. Es que si te amo a ti, en verdad aprenderé a amar a mi prójimo. En cambio, si idolatro a mi prójimo, terminaré destruyéndome y destruyéndolo. Te quiero suplicar la gracia de seguirte hasta la cruz, la gracia de perseverar aún en medio del dolor. Y por ello, te doy gracias por los profetas que nos sigues enviando aún en estos tiempos, para que nos ayuden a discernir, proclamándonos la verdad, pero con caridad. Gracias, Señor, y enséñanos a cada uno de nosotros a ser también profetas de estos tiempos. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, Jesús es el primero. Segundo, seguir a Jesús hacia la cruz. Tercero, los profetas de Dios. Compromiso. Vamos a pedir en el rosario de hoy la gracia de reconocer los actuales profetas de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.